¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal y bienvenido a otro video más. El día de hoy, señores, les vengo a traer el evento que acaba de salir el día de hoy, llamado Dulce o Travesura. Tuve que jugar unas 2 o 3 partidas para poder medio entender de qué iba el evento, y obviamente para poderle explicarle y poderles enseñar de cómo pueden llegar hasta obtener maravillosos premios, que la verdad tienen unos premios que la verdad no están nada mal. Otro personaje que me dejó impactado que lo estén regalando, porque si vemos en la temporada pasada no regalaron un personaje tan llamativo como lo era la Battery. La Battery en su entonces no era ¿cómo te puedo decir? Un personaje que fuera tan visto, pero están regalando a Scarlet en el evento de Halloween, y la verdad es que este personaje está bien, pero bien bonito. La verdad es que se destacaron con este personaje porque esto es un personaje que tuvo venir, tenía que haber llegado en una ruleta, porque está muy bien acabado, los diseños están muy pero muy padre, y la verdad está muy hermoso. Además están dándonos una M16 que la verdad también está muy bonita, muy llamativa, unos colores demasiado bonitos, y la verdad es que voy a explicarles cómo hacer el evento de una manera rápida. Tengo que decirle que los 998 puntos que ustedes ven aquí solamente lo he hecho visitando 2 casas. Muchas personas no saben, normalmente podemos ir aquí a mi casa y puedes ver que tenemos Dulce o Travesura. Entonces normalmente me han salido un evento de Dulce y un evento de Travesura. La primera cuando fui a la casa de este personaje, que no se me olvidó el nombre, la verdad creo que es Urbano, si no me equivoco, aquí mismo lo dice, rastreador urbano. Fui a su casa y le dimos ir a la casa. Cuando tengas aquí los puntos, los 50 exactos de energía, acuérdate que lo puedes hacer en partidas multijugador o partidas de VR. Cada vez que tú vas yendo, vas a ir consiguiendo algunas cosas, algunas pistas, y así sucesivamente, como puedes aquí que dice sala de Pride, aquí te sale un arma y te va explicando en una retail. Nunca olvides que lo que salió de puntar right es con este fusil, ni la desolación de Pride. Entonces vas, cada vez que tú vas yendo a una casa. Cuando yo fui a rastreador urbano, me había salido, creo que me salió como una nota en la ficha. Ahora cuando acabo de ir a Capitán Price, me acaba de salir lo del arma. Estamos aquí volviendo a tocar todas las insignias, entonces parece que ya no hay más nada. En el primero, cuando fui, me salió dulces y me habían dado 298, si no me equivoco, 298. Cuando fui a la siguiente casa, cuando ya tenía los 50 puntos de energía, le di siguiente casa y me había dicho Price que no tenía dulce y que me iba a poner una travesura. Cuando me dijo en la travesura hay que jugar una partida en cualquier modo. Jugué la partida en cualquier modo, no importa qué modo lo juegues. Y la verdad que cuando jugué me dio 700 puntos. La verdad me gustaría que todos los eventos fueran de travesura, porque están dando mucho más puntos que de que te dieran dulces. Pero tengo entendido que estos personajes que tú ves aquí son diarios. Solamente vas a tener oportunidad de visitar 7 casas durante un día a la vez. Entonces vas a aprovechar de ir a cada una de las casas y vas a ir reuniendo. Hay que saber que para obtener la Scarlet son 17.000 puntos, pero lo que tienes que ver o entender que normalmente ya con ir a 2 casas, mira la cantidad de puntos que me pude sacar, casi 1000 puntos en solo 2 casas. Vamos a sacar un cálculo de que tú vas a cada casa y saques un cálculo de 1000 puntos por cada 2 casas. Estamos hablando que sacarías 3500, o ponte un mínimo de 3000. Prácticamente te sacarías a la personaje, si vemos en ese rublo, sacarías el personaje entre 8 a 9 días, sabiendo que el evento dura 13 días contando desde el día hoy jueves que salió el evento. Entonces tendrías un margen de tiempo amplio para que tú puedas ir a ganar cada uno de los premios. También este avatar me gustó muchísimo, está muy bonito, del efecto de Halloween comparado con el que están dando del pase de temporada. Este evento, este marco está muy bonito, pero esto no son las únicas recompensas. Como tuvimos las recompensas del evento pasado de contraataque, además de cuando tú te ganaste o cuando se ganaron el personaje, las skins de las armas, de la
X9, cuando tú le dabas a marcador, que estamos justo aquí donde te dice debajo de mi casa, le das marcador y sale unos premios adicionales. Yo ahorita estoy en el 13% del mundo. Te podrás imaginar, mira esta cantidad de puntos. Ve, esto es un solo día. Ellos sacaron 4560 puntos. Ponte que hayan jugado los y fueran ido a los 7 a las 7 casas y se ganaron esos 4500. Es decir, que tienen más posibilidades de sacarse el personaje en menos tiempo. Entonces puedes ver que cada quien puede sacar mayor cantidad de puntos posible. Para obtener o cada una de estas recompensas le vamos a dar aquí donde tenemos el signo de interrogación y podrás ver que de las personas que estén entre el 50 al 100% le van a dar una HBR que está muy bonita, la verdad, está muy bonita, muy llamativa. Y entonces cuando ya estés en un podio mucho más alto, entre el 20 y el 50%, vas a obtener, además de la HBRA, vas a tener esta chopper adicionalmente a la misión anterior o la recompensa anterior. Ya cuando quedes del 5 al 20%, que es como estoy ahorita, hay que comenzar a viciar un poco para obtener esta recompensa. Entonces cuando estés entre el 5 al 20% te van a dar una Richter, que la verdad está muy bonita. Los skins de Halloween se la pasaron muy bien porque son una skin muy pero muy bonito. Pero lo que me llama la atención, señores, es que ya yo tengo mucha shorty épica, la de el evento de modo zombie, la que me salió con el Ghost, que es la legendaria. Tengo una que salió con la Artery, perdón, con la Artery no, con la Richter, la mítica, que salió una shorty de color azul agua que tiene movimiento también. Y si quedas del 1 al 5% te van a regalar esta shorty, que la verdad está muy bonita, los colores son muy llamativos. Y tiene el diseño de un gatito aquí en la parte trasera de la escopeta. Pero además de todo eso, de las personas que quede en el top número 1, como fue mi presencia en la temporada anterior en el evento de contraataque, yo quedé en el puesto 2144 y eso fue porque 3 días antes no jugué más, ya me había aburrido y no había jugado más y estaba en el puesto 237 del mundo. Entonces una persona que visea, o sea, puede jugar 4 o 5 horas diarias, puedes literalmente estar en el 1% del mundo, donde te van a regalar este hermoso banner que la verdad está muy muy bonito. Este es el Ghost Azrael, para los que no lo conocen, tiene pinta de ser el Ghost Azrael, si no estoy más o menos equivocado, estoy que es ese Ghost. Y la verdad es que el skin está muy bonita y muy llamativa. Para no hacer el video muy largo, y se los voy a dejar ya hasta aquí para que tengan la posibilidad de cómo obtener o cómo hacer cada una de las recompensas, se los voy a dejar para que lo puedan hacer de forma fácil y sencilla. Yo les recomiendo que jueguen más multijugador, porque el multijugador está sacando un poquito más puntos, porque en una partida de VR te puedes sacar 15 o 17 si te matan antes de la escuadra número 10. Si ganas la partida como la gané yo hace un rato, me dieron 39 puntos de energía. Entonces tienes que ver cuál te da más o cuál se te beneficia mucho más para poder sacar las armas, o mejor dicho, sacar mucho más rápido el contador de energía, para que puedas ir lo más pronto posible a cada una de las casas, o mejor dicho, a cada uno de los vecindarios de tu alrededor. Entonces los voy a dejar el video hasta acá para no ser un poquito más largo, y que tengan una feliz noche, y no olvides suscribirte, darle al botón de like, y nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta luego.